¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Abrí el disco. Bueno, acá en la obra de José Cepaz, haciendo gas. Temprano, hoy arranqué temprano. No, loco, salí, tomátelo. Observen dónde quedó el epoxi, miren. Ahí ya hice la... Estoy haciendo la... Tomátela. Estoy haciendo la canaletita para bajarlo y bueno, que vaya hacia el termo, dejar una boca para la estufa. Y bueno, en la cocina salgo de allá, no voy a poner montura, voy a cortar el codo y voy a... Tomátelo. Y voy a desarmar hasta el regulador. Después voy a terminar la charlita cuando llego. ¿Me veo ahí? Ahí va. Vamos a posicionar. Creo que vamos acá. No van a ver nada interesante, pero van a ver que laburo en medio. Por acá, la verdad por acá.
pasa, loco? Se me cayó el teléfono. A ver. Ahí. Se aprecia. ¿Cómo? Estás por usar el... Ah, puedo tirar un poquito más para usar la zapatilla. Sí, mira que está largo el alargue. Esa. Esa se ve. Igual si le ponen música cheta a este video, queda como si estuviese haciendo una re obra de arquitectura acá, a puro cincel y masa. Quiero que vean cómo dejaron ubicado el epoxi. ¿Se ve ahí? Bueno.
para que no se aburran, está bien. 11 minutos viendo cómo hago una canaleta de 1,5 metros. Por ahí no está bueno. Pero nada, quería saludarlos, desearles un excelente comienzo de semana a los amigos. Bueno, les agradezco el apoyo de anoche. Dado que me agarré flor de bajón dominguero, la verdad estuvo heavy. En esos estadios desciendo a las peores miserias de mi alma. Y bueno, no la paso bien, pero es una condición que tengo desde cuando tenía 9 años, más o menos. Nada, simplemente agradecerles el apoyo. Me quedé sin batería a la mitad de la charlita. Mucha suerte para muchos, otros por ahí querían el desenlace de algunas historias. Hoy no sé si voy a hacer una charlita tan larga, pero bueno, tengo que darle curso a ese pack out de pobres que cuando se cortó la batería, digamos la grabación, lo dejé así. Sí ordené las unidades que venía limpiando, pero hasta no sacar todas, no sé cuál va a formar parte de cada elenco. Me comentó el amigo Gregorio que se volvió a subir, yo la subí, me quedó en revisión, producto de, bueno, nada, por ahí uno va a la chapa y se come alguna denuncia, la nieguen, no la nieguen, no estoy responsabilizando a nadie, pero necesitan revisión manual algunos videos. Lo subí al mismo video, subió, bueno, inmediatamente después de eso, que ya eran como las 12 de la noche, me pegué un baño, comí la redonda que la tuve que recalentar y bueno, me acosté. Y hoy se ve que se liberó nuevamente la charlita que estaba en revisión. Así que hay dos. Si les suena parecido, son 2 veces la misma. No es charlita del pasado ni nada, simplemente que sea ese factor. Y les quería mostrar, porque bueno, en el momento no la tenía en mi poder, una de las francesas, total, con la anatomía que conocíamos como reforzada, llamémosle, o que se mostraba como una calidad un poquito superior a la que por ahí mostré ayer, y mostré una de esta línea, pero Inco. Me gusta que las cosas sean simétricas, pero no tenía la unidad encima. Así que bueno, nada, desde acá, desde José C. Paz, les mando un saludo. Es temprano en la mañana ahora. Para el mediodía tengo pensado volver al taller, dado que bueno, hay cosas que hacer allá. Acá lo tengo bastante avanzado, lo que es plomería estaría. Faltaría hacer la parte de gas, que es la que estoy desarrollando. No voy a poner montura, eso ya se lo comento al querido Gustavo Pasalo, que comentó acertadamente que se echa a perder la gomita. Bueno, yo a lo largo de los años he colocado muchas monturas, incluso en diámetros grandes, y le hago una junta de papel adamite, o sea, una doble lonja de papel adamite y aprieto. Después agujereo y bueno, como dije en su momento, si lo que saca de reglamento simplemente es la montura, yo lo sueldo o lo rosco, le pongo un buloncito hasta que la hermeticidad de positiva, ¿no? Pero bueno, nada, acá es una línea recta, estuve viendo, está fácil para desarmar, así que voy a desarmar hasta el medidor, voy a reemplazar el codo por T, ya ahí voy a tener una salida para lo que es la cocina, y me pidieron que deje una T para el futuro, seguir conectando cosas. Vamos a ver en la tabla de consumos si banca esas bocas que me están pidiendo adicionales, si no va a haber que subir un diámetro la línea, la tira de caños, que son 1,5 tiras. Tengo que ver por la cantidad de metros. Según longitud equivalente no habría problemas, pero bueno, vamos a verificarlo antes de hacerlo. No vaya a ser que prendan una estufa arriba y se les apague o le baje la llama en la cocina abajo, porque acá hay proyección a construir arriba en el futuro. Así que nada, gente, les mando un saludo, les mando un abrazo, y esto fue un videíto de Siciliano desde la obra. Nada, bueno,
Estoy en tratativas de conseguir la Pico del Oro Durol, 16 pulgadas. No se consigue por ningún lado. Ya mandé WhatsApp a varias ferreterías, buloneras que tengo contacto. Quedaron en averiguar para probarla, a ver qué onda esa Pico del Oro. Le comento al amigo Patricio Garay que tiene razón. Esto es un bucle. Pero bueno, nada. Patricio Garay, sacando las diferencias que tiene con mi amigo, que verdaderamente no me gustan para nada, se está comportando bastante aplomado en mi canal, y los recortes que hace con imágenes mías me dan mucha gracia. La verdad me divierte en serio. La verdad que bueno, sacando cuando le falta el respeto a mi amigo, que mi amigo no necesita que yo lo defienda de nada, pero bueno, mientras no se pase de tema en mi canal, está todo bien. Así que Patricio, nada, tenés razón, va a ser un bucle infinito porque el tipo quiere decir sin decir, o sea, él muestra. Justo estaba probando con un cañito de 3/4, qué bárbaro, polipropileno. Bueno, si me tirase a la cancha, él sabe que no le conviene porque yo estoy con la posta. Estoy acá en la obra y yo la Pico del Oro la probé y la usé como corresponde. Así que nada, ese shorts que subió estuvo de más, lo considero así, pero bueno, cada uno puede subir lo que quiera. Si a él le parece que va, va. Ahora voy a probar la de 16. No me vengan que me pasé o no. Yo no sé si la unidad es buena, es mala, nada. La voy a usar como se usa una Pico del Oro de esa envergadura. Este perro, bueno, más bueno, pero para trabajar es un poco incómodo. Bueno, loco, saluda a los muchachos que vamos a lograr. ¿Sí? Bueno, nos vemos, gente. Por lo menos el perrito me quiere.